¿Alguna vez te has detenido a pensar que, en este mismo instante, tu propio cuerpo podría estar librando una batalla contra un enemigo que ni siquiera sabías que existía? Bienvenidos a un viaje hacia los rincones más oscuros y perturbadores de la medicina, donde la realidad supera con creces a cualquier película de horror. Desde una mutación genética que convierte lentamente tus músculos en piedra, hasta un insomnio implacable que te impide volver a cerrar los ojos hasta que tu cerebro simplemente se apaga para siempre. En este iceberg, descenderemos por niveles de enfermedades tan raras y letales que parecen sacadas de una pesadilla, analizando casos donde la ciencia aún no tiene respuestas, y donde el simple hecho de estar sano parece un milagro. Quédate hasta el final, porque el último nivel te hará cuestionar qué tan seguro estás realmente dentro de tu propia piel. Prepárate, porque después de ver esto, no volverás a mirar un síntoma común de la misma manera. Recuerda dejarme tu like y suscribirte a mi canal para no perderte los siguientes icebergs. También que te puedo mandar saludos al final de mis vídeos, tú dímelo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos. Estamos en el nivel 1. Gripe española. La gripe española de 1918 se originó en un contexto de movilidad global sin precedentes debido a la Primera Guerra Mundial, lo que facilitó su propagación masiva a pesar de que su nombre sugiere un origen específico en España, país que simplemente fue el primero en informar de manera abierta al no estar bajo censura militar. A diferencia de otras cepas de influenza que suelen atacar a niños y ancianos, esta pandemia fue particularmente devastadora para adultos jóvenes y sanos de entre 20 y 40 años, debido a que provocaba una reacción inmunológica excesiva conocida como tormenta de citocinas, haciendo que el propio sistema de defensa del cuerpo destruyera los pulmones. Los síntomas comenzaban de forma abrupta con fiebre alta y fatiga extrema, pero evolucionaban rápidamente hacia una neumonía hemorrágica donde los pulmones se llenaban de fluido, causando cianosis, una coloración azulada en la piel por la falta de oxígeno. En cuestión de meses, el virus infectó a unos 500 millones de personas, lo que representaba un tercio de la población mundial en ese momento, y se estima que cobró la vida de entre 50 y 100 millones de individuos. El impacto fue tan severo que redujo la esperanza de vida promedio en varios países de forma drástica en un solo año. Con el tiempo, el virus perdió letalidad a medida que la población desarrolló inmunidad y el patógeno mutó hacia formas menos agresivas, aunque sus secuelas genéticas persistieron en cepas de gripe estacional que circularon durante décadas. Los estudios científicos modernos han logrado secuenciar el virus original a partir de muestras de víctimas preservadas en el permafrost, confirmando que se trataba de un virus de origen aviar tipo H1N1 que logró saltar directamente a los humanos, lo que explica por qué el sistema inmunológico de la época estaba tan poco preparado para enfrentarlo. Peste negra. La peste negra fue una pandemia devastadora que alcanzó su punto máximo en Europa entre 1347 y 1353, causada por la bacteria Yersinia pestis. Este patógeno circulaba originalmente en poblaciones de roedores silvestres y se transmitía a los humanos a través de las picaduras de pulgas infectadas, principalmente las Xenopsilla cheopis. El brote se extendió rápidamente desde Asia Central a través de las rutas comerciales de la Ruta de la Seda y llegó a los puertos del Mediterráneo en barcos mercantes que transportaban ratas negras entre su carga. Una vez en el continente, las condiciones de hacinamiento y la falta de sistemas de saneamiento en las ciudades medievales crearon el ambiente perfecto para una propagación sin precedentes que cambiaría el rumbo de la historia. Clínicamente, la enfermedad se manifestaba en tres formas, siendo la más común la peste bubónica. Los pacientes desarrollaban fiebre súbita, escalofríos y cefaleas intensas, seguidas de la aparición de bubones, que eran ganglios linfáticos extremadamente inflamados, dolorosos y de color negruzco localizados en las ingles, axilas o el cuello. Si la bacteria lograba entrar en el torrente sanguíneo, derivaba en una peste septicémica, causando hemorragias internas y la muerte de los tejidos, lo que tornaba la piel de las extremidades de un color negro azabache.
La forma más letal era la neumónica, que se contagiaba directamente entre humanos a través de partículas de saliva y provocaba una insuficiencia respiratoria fulminante con una mortalidad cercana al 100%. Se estima que la peste negra redujo la población mundial de 450 millones a unos 350 millones, eliminando entre el 30% y el 60% de la población europea en menos de una década. A nivel social y económico, la pérdida masiva de mano de obra provocó el colapso del sistema feudal y un aumento en los salarios de los campesinos supervivientes. Investigaciones genéticas recientes, realizadas mediante el análisis de ADN antiguo extraído de dientes de víctimas en cementerios medievales, han confirmado que la cepa de Yersinia pestis de aquella época era el ancestro directo de casi todas las variantes modernas de la enfermedad. Aunque hoy en día se puede tratar con antibióticos comunes, la bacteria sigue presente en focos aislados en diversas partes del mundo. Cólera. El cólera es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae. Históricamente, esta enfermedad ha sido responsable de 7 pandemias globales, originándose la mayoría en el delta del río Ganges, en la India. La bacteria produce una potente toxina en el intestino delgado que interfiere con el flujo normal de sodio y cloruro, lo que provoca que el cuerpo expulse cantidades masivas de agua hacia el tracto digestivo. Este proceso es tan violento que el paciente puede perder hasta 1 litro de líquido por hora, lo que convierte al cólera en uno de los patógenos de acción más rápida conocidos por la ciencia médica. Los síntomas se presentan con una diarrea acuosa profusa, a menudo descrita como agua de arroz, debido a su apariencia pálida y lechosa, acompañada de vómitos y calambres musculares intensos causados por la pérdida de electrolitos. La deshidratación que sigue es extrema. Los ojos se hunden, la piel pierde su elasticidad, signo del pliegue, y la presión arterial colapsa. En los casos más graves, conocidos como cholera gravis, un adulto sano puede pasar de un estado de salud total a una insuficiencia renal, coma y muerte en un lapso de entre 2 a 12 horas si no recibe intervención inmediata. A pesar de ser una enfermedad prevenible y tratable, el cólera sigue siendo una amenaza crítica en regiones con infraestructuras de saneamiento deficientes o en zonas de conflicto y desastres naturales. El tratamiento estándar actual se basa en la rehidratación agresiva, ya sea mediante sales de rehidratación oral o fluidos intravenosos en casos críticos, lo que reduce la tasa de mortalidad de un 50% a menos del 1%. La investigación moderna se enfoca ahora en el uso de vacunas orales y en el monitoreo del cambio climático, ya que el aumento de la temperatura de los océanos y las inundaciones facilitan la proliferación de la bacteria en los reservorios acuáticos de todo el mundo. Viruela. La viruela fue una de las enfermedades más devastadoras que ha enfrentado la humanidad, causada por el virus variola major. Durante milenios, este patógeno se propagó a través del contacto cercano y de partículas respiratorias, afectando a personas de todos los estratos sociales sin distinción. Su impacto fue especialmente catastrófico durante la conquista de América, donde la falta de inmunidad previa en las poblaciones indígenas provocó un colapso demográfico masivo. El virus era tan letal que, incluso en el siglo XX, antes de su erradicación, se estima que cobró la vida de aproximadamente 300 millones de personas en todo el mundo. El cuadro clínico comenzaba tras un período de incubación silencioso, manifestándose inicialmente con fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza y de espalda. Sin embargo, el signo más característico aparecía a los pocos días. Una erupción cutánea que evolucionaba de pequeñas manchas rojas a pústulas profundas y firmes que cubrían todo el cuerpo, incluyendo las palmas de las manos y las plantas de los pies. Estas pústulas se llenaban de un fluido espeso antes de formar costras que, al caer, dejaban cicatrices permanentes y profundas conocidas como picaduras. En los casos más graves, como la viruela hemorrágica, el paciente sufría sangrados internos y la piel se desprendía en grandes láminas, provocando la muerte en pocos días. A pesar de su horror, la viruela marcó el inicio de la medicina preventiva moderna gracias a la creación de la primera vacuna por Edward Jenner a finales del siglo XVIII. Tras una campaña de vacunación global sin precedentes liderada por la Organización Mundial de la Salud, el último caso natural se registró en Somalia en 1977. En 1980, fue declarada oficialmente la única enfermedad humana erradicada de la faz de la Tierra.
Actualmente, las únicas muestras supervivientes del virus se mantienen bajo extremas medidas de seguridad en laboratorios de alta complejidad en Rusia y Estados Unidos para fines de investigación científica. Rabia. La rabia es una enfermedad viral zoonótica causada por virus del género Lyssavirus, la cual se transmite a los humanos generalmente a través de la saliva de animales infectados mediante mordeduras o arañazos. Una vez que el virus entra en el cuerpo, comienza un viaje silencioso y lento a través de los nervios periféricos, hasta alcanzar el sistema nervioso central. Este período de incubación puede durar desde unas pocas semanas hasta varios meses, dependiendo de la ubicación de la herida. Sin embargo, durante este tiempo el paciente no presenta ninguna señal de alarma, lo que suele llevar a la omisión del tratamiento preventivo que podría salvarle la vida. Cuando el virus llega al cerebro, se desencadena una fase neurológica aguda que se manifiesta de dos formas: la rabia furiosa o la rabia paralítica. En la forma furiosa, los pacientes presentan hiperactividad, excitabilidad, desorientación y el síntoma más aterrador y distintivo, la hidrofobia. Esta condición provoca espasmos musculares violentos y dolorosos en la garganta al intentar beber agua o incluso ante la simple vista o mención de líquidos, debido a la parálisis de los músculos de la deglución. A medida que la infección progresa, el paciente sufre episodios de pánico, alucinaciones y una salivación excesiva, ya que el virus se concentra en las glándulas salivales para asegurar su transmisión antes de que el huésped fallezca. Lo que hace a la rabia una de las condiciones más temidas por la medicina es que, una vez que aparecen los primeros síntomas físicos, la enfermedad es irreversible y tiene una tasa de letalidad cercana al 100%. Aunque existen casos excepcionales de supervivencia mediante el uso del protocolo de Milwaukee, un coma inducido acompañado de fármacos antivirales, los resultados han sido inconsistentes y suelen dejar secuelas neurológicas permanentes. Actualmente, la única defensa efectiva es la vacunación inmediata tras la exposición, ya que una vez que el virus se establece en el cerebro, el destino del paciente está sellado, culminando en un paro cardiorrespiratorio en pocos días. Estamos en el nivel 2. Lepra. La lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, es una infección crónica causada por la bacteria Mycobacterium leprae. A diferencia de muchos otros patógenos, esta bacteria se multiplica de manera extremadamente lenta, con un período de incubación que puede oscilar entre los 5 y los 20 años. Se transmite principalmente a través de gotículas expulsadas por la boca y la nariz durante contactos cercanos y prolongados con personas infectadas que no han recibido tratamiento. Históricamente, fue una de las enfermedades más estigmatizadas del mundo, llevando a la creación de colonias de aislamiento debido al temor y al desconocimiento sobre su bajo nivel de contagiosidad en comparación con otras infecciones. La enfermedad afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. El síntoma inicial suele ser la aparición de manchas en la piel que pierden la sensibilidad al calor, al dolor o al tacto. A medida que la bacteria daña los nervios, se produce una debilidad muscular progresiva y una falta de sensación en las extremidades. Esta pérdida de sensibilidad es el aspecto más peligroso de la lepra, ya que los pacientes pueden sufrir quemaduras, cortes o fracturas graves sin darse cuenta, lo que deriva en infecciones secundarias, úlceras crónicas y, finalmente, la reabsorción de los huesos que provoca la pérdida de dedos o extremidades. En etapas avanzadas y sin tratamiento, la lepra puede causar deformidades visibles como la cara leonina, caracterizada por el engrosamiento de la piel del rostro y la pérdida de las cejas y pestañas, además de ceguera por la afectación de los nervios oculares. A pesar de su terrible reputación histórica, hoy en día es una enfermedad totalmente curable mediante un tratamiento de poliquimioterapia que combina varios antibióticos. Si se diagnostica a tiempo, el paciente puede llevar una vida normal sin secuelas físicas, aunque el estigma social sigue siendo un obstáculo significativo para la erradicación total de la enfermedad en diversas partes del mundo. Elefantiasis. La elefantiasis, conocida médicamente como filariasis linfática, es una enfermedad desfigurante causada por la infección de gusanos nematodos de la familia Filarioidea.
Estos parásitos se transmiten a los seres humanos a través de la picadura de mosquitos infectados, los cuales depositan larvas en la piel que posteriormente migran hacia los vasos linfáticos. Una vez allí, los gusanos maduran y pueden vivir entre 6 y 8 años, produciendo millones de microfilarias que circulan en la sangre. El daño principal ocurre porque los parásitos adultos se alojan en el sistema linfático, el cual es el encargado de mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo y combatir infecciones, alterando su funcionamiento de manera irreversible. La progresión de la enfermedad es dolorosa y visualmente impactante. Durante años, la infección puede ser asintomática, pero internamente los vasos linfáticos se dilatan y se dañan gravemente. Eventualmente, esto provoca que el líquido linfático se acumule en los tejidos, generando un edema crónico que afecta principalmente las extremidades inferiores y los órganos genitales. Con el tiempo, la piel de las zonas afectadas se vuelve gruesa, dura y agrietada, adquiriendo una apariencia similar a la de un elefante, de donde proviene su nombre popular. Estas deformidades no solo limitan la movilidad del paciente, sino que lo vuelven propenso a infecciones bacterianas secundarias en la piel que agravan aún más la inflamación. Además del sufrimiento físico, la elefantiasis conlleva una carga social y económica devastadora, ya que las personas afectadas suelen ser marginadas debido a su apariencia y quedan incapacitadas para trabajar. A nivel global, se estima que millones de personas viven con las secuelas de esta enfermedad en zonas tropicales y subtropicales. Aunque existen medicamentos para eliminar las microfilarias y detener la transmisión del parásito, las deformidades físicas ya establecidas son difíciles de revertir y requieren cuidados de higiene rigurosos o cirugía para reducir el volumen de los tejidos. Actualmente, la ciencia se enfoca en campañas de administración masiva de medicamentos para interrumpir el ciclo de contagio y lograr que esta condición deje de ser una amenaza de salud pública. Ébola. La enfermedad por el virus del ébola es una fiebre hemorrágica viral grave que se identificó por primera vez en 1976, tras 2 brotes simultáneos en Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, cerca del río Ébola. El reservorio natural del virus son los murciélagos de la fruta, y la transmisión inicial a los humanos ocurre a través del contacto con órganos, sangre o secreciones de animales infectados, como chimpancés o gorilas encontrados muertos en la selva. Una vez que el patógeno ingresa a la población humana, se propaga con una velocidad alarmante mediante el contacto directo con líquidos corporales, sangre, saliva, orina o sudor, de personas enfermas o fallecidas, lo que convierte a los rituales funerarios y al cuidado de pacientes en escenarios de altísimo riesgo de contagio. El cuadro clínico del ébola es violento y progresa en etapas críticas. Comienza con la fase seca, caracterizada por una aparición súbita de fiebre alta, debilidad intensa, dolores musculares, de cabeza y de garganta. A medida que el virus se multiplica y ataca las células del sistema inmunológico y el revestimiento de los vasos sanguíneos, el paciente entra en la fase húmeda, sufriendo vómitos, diarrea profusa y erupciones cutáneas. En sus manifestaciones más extremas, se producen hemorragias tanto internas como externas, donde el paciente puede sangrar por las encías, la nariz, los ojos o a través de las mucosas, debido a que el virus inhibe la capacidad de coagulación de la sangre y provoca un fallo multiorgánico generalizado. La tasa de letalidad del ébola es una de las más altas del mundo, llegando a alcanzar el 90% en algunos brotes si no se cuenta con una intervención médica adecuada. El fallecimiento suele ocurrir entre los 6 y 16 días después de la aparición de los síntomas, generalmente por un choque hipovolémico derivado de la pérdida masiva de líquidos y el colapso de los órganos vitales. En los últimos años, la ciencia ha logrado avances significativos con la aprobación de vacunas preventivas y terapias de anticuerpos monoclonales que han demostrado reducir drásticamente la mortalidad. Sin embargo, el manejo de los brotes sigue siendo un desafío logístico extremo debido a la necesidad de estrictos protocolos de aislamiento y el uso de trajes de bioseguridad de nivel 4 para el personal de salud. Tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, un patógeno que ha coexistido con el ser humano por milenios y que, históricamente, fue conocido como la peste blanca o la consunción, debido al modo en que los pacientes se debilitaban y palidecían hasta los huesos.
A diferencia de otros patógenos, esta bacteria posee una pared celular extremadamente resistente que le permite sobrevivir dentro de las células del sistema inmunológico, evadiendo las defensas del cuerpo. Se transmite de persona a persona a través del aire, cuando alguien con la forma activa de la enfermedad tose, estornuda o habla, liberando partículas microscópicas que pueden quedar suspendidas en el ambiente durante horas. El desarrollo de la enfermedad suele ser lento y devastador. Una vez que las bacterias se asientan en los pulmones, comienzan a destruir el tejido respiratorio, creando cavidades y lesiones conocidas como granulomas. Los síntomas cardinales incluyen una tos persistente que dura más de 3 semanas, dolor en el pecho y fatiga crónica. A medida que la infección progresa y los vasos sanguíneos pulmonares se rompen por la necrosis del tejido, el paciente comienza a presentar hemoptisis, que es la expectoración de sangre. Además, la tuberculosis provoca una pérdida de peso involuntaria tan severa y una falta de apetito tan marcada que el cuerpo parece consumirse a sí mismo, acompañado de fiebres nocturnas y sudores profusos. A pesar de que hoy en día es una enfermedad tratable, la tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de muerte por un solo agente infeccioso a nivel mundial, especialmente en países en desarrollo o en personas con sistemas inmunológicos comprometidos. El tratamiento es prolongado, requiriendo la toma estricta de múltiples antibióticos durante al menos 6 meses para evitar la aparición de cepas multiresistentes, las cuales representan una de las mayores amenazas para la salud pública contemporánea. La investigación actual se centra en el desarrollo de vacunas más eficaces que la actual BCG y en métodos de diagnóstico rápido que permitan detener la cadena de transmisión antes de que el daño pulmonar sea irreversible. Anthrax. El anthrax o carbunco es una enfermedad infecciosa grave causada por la bacteria gram-positiva y formadora de esporas conocida como Bacillus anthracis. Esta bacteria tiene la capacidad única de transformarse en esporas altamente resistentes que pueden permanecer latentes en el suelo, el agua o la lana de animales durante décadas, soportando condiciones extremas de temperatura y desinfectantes químicos. La infección en humanos suele ocurrir por el contacto con animales infectados o productos animales contaminados, pero su forma más temida es la inhalatoria, la cual ha sido históricamente estudiada debido a su potencial uso como agente de bioterrorismo debido a la estabilidad de sus esporas. Cuando las esporas son inhaladas, viajan hasta los alvéolos pulmonares donde son fagocitadas por células del sistema inmune que las transportan a los ganglios linfáticos del mediastino. Es aquí donde las esporas germinan y se convierten en bacterias activas que comienzan a liberar toxinas letales. El cuadro clínico inicial es engañoso, ya que se asemeja a una gripe común con fiebre leve, fatiga y dolor muscular que puede durar un par de días. Sin embargo, tras este periodo de aparente calma, la enfermedad entra en una fase fulminante donde las toxinas provocan una inflamación masiva, hemorragias internas en el pecho y acumulación de líquido en los pulmones, lo que deriva en una dificultad respiratoria extrema y una coloración azulada en la piel. El desenlace del anthrax pulmonar es extremadamente rápido, evolucionando hacia un choque séptico y colapso circulatorio que suele ser fatal en menos de 48 horas tras el inicio de la fase aguda. A diferencia de la forma cutánea de la enfermedad, que presenta una característica escara negra en la piel y tiene un pronóstico favorable, la forma inhalatoria tiene una tasa de mortalidad superior al 80% si no se trata de manera inmediata con antibióticos específicos antes de que la carga de toxinas en la sangre sea irreversible. Actualmente, los protocolos de salud pública se centran en el almacenamiento de vacunas y tratamientos antitoxinas para responder a exposiciones masivas, dada la velocidad con la que este patógeno destruye las funciones vitales del organismo. Estamos en el nivel 3. Mal de Chagas. El mal de Chagas, o Trypanosomiasis americana, es una enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi. Este microorganismo se transmite principalmente a los seres humanos a través de las heces de insectos triatominos, conocidos popularmente como chinches besuconas, las cuales suelen picar en el rostro de las personas mientras duermen. El contagio no ocurre por la picadura en sí, sino porque el insecto defeca cerca de la herida o de las mucosas de los ojos y la boca, permitiendo que el parásito entre al torrente sanguíneo cuando la persona se rasca instintivamente.
Además de esta vía, el Chagas puede transmitirse por transfusiones de sangre, de madre a hijo durante el embarazo o por el consumo de alimentos contaminados. La enfermedad se desarrolla en dos fases marcadamente distintas. La fase aguda, que dura unos 2 meses tras la infección, suele ser asintomática o presentar signos leves como fiebre, dolores musculares y el característico signo de romaña, una hinchazón indolora de un párpado. Sin embargo, lo más peligroso del mal de Chagas es su fase crónica, que puede durar décadas. Durante este tiempo, los parásitos se ocultan principalmente en los músculos del corazón y del sistema digestivo, donde causan una inflamación lenta pero constante que destruye las fibras musculares y el sistema eléctrico del órgano cardíaco, sin que el paciente note cambios significativos en su salud durante años. A largo plazo, hasta un 30% de los infectados desarrollan daños irreversibles, siendo el más común la miocardiopatía chagásica, donde el corazón se dilata y se debilita tanto que pierde la capacidad de bombear sangre, derivando en insuficiencia cardíaca o muerte súbita. En otros casos, la enfermedad provoca un agrandamiento patológico del esófago o del colon, conocido como megacolon o megaesófago, lo que genera dificultades severas para comer o evacuar. Actualmente, la medicina cuenta con fármacos eficaces para eliminar al parásito si se administran al poco tiempo de la infección, pero una vez que los daños en los órganos son extensos, el tratamiento se limita a controlar los síntomas o recurrir a trasplantes de corazón en casos críticos. Enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo hereditario y progresivo causado por una mutación específica en el gen HTT, el cual produce una forma anormal de la proteína llamada huntingtina. Esta proteína defectuosa se acumula en las neuronas, particularmente en los ganglios basales y la corteza cerebral, actuando como un agente tóxico que las destruye lentamente. Al ser una enfermedad de herencia autosómica dominante, cada hijo de un progenitor afectado tiene un 50% de probabilidades de heredar el gen defectuoso, y si se hereda, la aparición de la enfermedad es inevitable, generalmente manifestándose entre los 30 y los 50 años de edad. El síntoma más característico de esta afección es la corea, que proviene de la palabra griega para danza. Se trata de movimientos involuntarios, bruscos y espasmódicos que afectan las extremidades, el tronco y el rostro, dando la apariencia de un baile errático que el paciente no puede controlar. A medida que la degradación neuronal avanza, los síntomas se complican con distonía, rigidez muscular, y dificultades severas para hablar, tragar y mantener el equilibrio. Simultáneamente, se produce un declive cognitivo profundo que afecta la memoria, la planificación y la capacidad de juicio, acompañado a menudo de alteraciones psiquiátricas graves como depresión, ansiedad e irritabilidad extrema. La progresión de la enfermedad de Huntington es implacable y suele durar entre 15 y 20 años desde el diagnóstico hasta el fallecimiento, el cual suele ocurrir por complicaciones secundarias como neumonía por aspiración o insuficiencia cardíaca. Actualmente, no existe una cura para detener o revertir el proceso de muerte neuronal, por lo que la medicina se enfoca en tratamientos paliativos para mitigar la corea y los síntomas psiquiátricos. Las investigaciones más avanzadas en este campo están explorando terapias de edición genética y silenciamiento génico, que buscan impedir que el cuerpo produzca la proteína tóxica en primer lugar, representando la única esperanza real de cambiar el curso fatal de esta patología. Fascitis necrosante. La fascitis necrosante es una infección cutánea poco frecuente pero extremadamente grave que afecta las capas profundas de la piel y los tejidos que cubren los músculos, conocidos como fascias. Aunque suele llamarse popularmente enfermedad de la bacteria come carne, las bacterias no devoran el tejido directamente, sino que liberan toxinas potentes que destruyen las membranas celulares y cortan el suministro de sangre a la zona. Este proceso provoca la muerte rápida del tejido o necrosis, y puede ser causado por diversos microorganismos, siendo el más común el Streptococcus pyogenes o estreptococo del grupo A, que a menudo ingresa al cuerpo a través de una herida pequeña, una picadura de insecto o incluso una contusión sin ruptura evidente de la piel. Los síntomas iniciales suelen ser engañosos, ya que el paciente experimenta un dolor intenso y desproporcionado en comparación con la apariencia externa de la zona afectada, la cual puede mostrar apenas un ligero enrojecimiento o hinchazón.
Sin embargo, en cuestión de pocas horas, la infección se propaga a una velocidad alarmante, a veces avanzando varios centímetros por hora. La piel comienza a cambiar de color, pasando del rojo al morado y finalmente al negro o gris azulado debido a la muerte celular. En esta etapa, aparecen ampollas con líquido oscuro y el paciente desarrolla signos de toxicidad sistémica, como fiebre alta, confusión mental, taquicardia y una caída peligrosa de la presión arterial. El tratamiento de la fascitis necrosante es una carrera contra el tiempo y representa una verdadera emergencia quirúrgica. Dado que los antibióticos no pueden llegar eficazmente a los tejidos muertos, debido a la falta de circulación sanguínea, la única forma de detener la progresión es el desbridamiento quirúrgico, que consiste en extirpar quirúrgicamente todo el tejido infectado y necrótico. En muchos casos, los pacientes requieren múltiples cirugías en días consecutivos y, si la infección ha avanzado demasiado en una extremidad, la amputación puede ser necesaria para salvar la vida del individuo. A pesar de los avances en cuidados intensivos y oxigenoterapia hiperbárica, la tasa de mortalidad sigue siendo alta, situándose entre el 20% y el 30%, debido a la rapidez con la que la infección desencadena un fallo multiorgánico o un choque séptico. Noma. El noma, también conocido como cancro moris, es una enfermedad infecciosa y gangrenosa de progresión fulminante que destruye los tejidos blandos y óseos de la cara. Afecta principalmente a niños de entre 2 y 6 años que viven en condiciones de pobreza extrema, desnutrición severa y falta de higiene. No es causada por un solo patógeno, sino por una mezcla polimicrobiana de bacterias que normalmente habitan en la boca. Sin embargo, en un sistema inmunológico debilitado por enfermedades como el sarampión o la malaria, estas bacterias se vuelven agresivas y comienzan a invadir los tejidos circundantes de manera incontrolada. La afección comienza como una pequeña úlcera o una encía sangrante en el interior de la boca, similar a una gingivitis común. En cuestión de días, la infección atraviesa la mejilla o los labios, provocando una necrosis masiva que torna el tejido de un color grisáceo o negro. El proceso es tan rápido que el tejido muerto se desprende, dejando al descubierto los dientes, la mandíbula y, en casos avanzados, las cavidades nasales o los huesos de los pómulos. Durante esta fase, el paciente suele presentar una fiebre muy alta y un olor fétido característico debido a la descomposición activa de la carne del rostro. Sin tratamiento inmediato, la tasa de mortalidad del noma es aterradora, alcanzando el 90% de los casos, debido a la sepsis o la inanición. Para aquellos que logran sobrevivir, las secuelas son devastadoras. La cicatrización del tejido necrótico suele provocar una fusión de la mandíbula que impide abrir la boca para comer o hablar, además de las evidentes desfiguraciones faciales que llevan al aislamiento social y al estigma. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud ha incluido al noma en su lista de enfermedades tropicales desatendidas, enfatizando que un diagnóstico temprano con antibióticos básicos y soporte nutricional puede detener la progresión de la enfermedad y salvar la vida del niño antes de que el daño sea irreversible. Enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana causada principalmente por la Spirocheta borrelia burgdorferi, la cual se transmite a los seres humanos a través de la picadura de garrapatas de patas negras, también conocidas como garrapatas de los ciervos, del género Ixodes. Para que la transmisión ocurra, la garrapata generalmente debe estar adherida al cuerpo durante al menos 36 a 48 horas. Esta patología es conocida como la gran imitadora debido a que sus síntomas suelen confundirse con más de 70 enfermedades diferentes, desde la artritis y meningitis, hasta esclerosis múltiple, lo que dificulta su diagnóstico y hace que se presente como un cuadro clínico engañoso. La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana causada principalmente por la Spirocheta borrelia burgdorferi, la cual se transmite a los seres humanos a través de la picadura de garrapatas de patas negras, también conocidas como garrapatas del venado, pertenecientes al género Ixodes. Para que la bacteria sea transmitida, la garrapata generalmente debe estar adherida al cuerpo durante al menos 36 a 48 horas.
Esta afección es conocida como la gran imitadora debido a que sus síntomas suelen confundirse con los de otras enfermedades, lo que dificulta un diagnóstico temprano si no se tiene constancia de la exposición al vector en zonas boscosas o con mucha vegetación. El signo clínico más distintivo y temprano, presente en aproximadamente el 70.180% de los casos, es el eritema migratorio, una erupción cutánea roja que se expande gradualmente y que a menudo adopta una apariencia de ojo de buey o diana, con un centro despejado rodeado por un anillo rojo intenso. En esta etapa inicial, el paciente suele experimentar síntomas similares a los de una gripe, como fiebre, escalofríos, fatiga extrema, dolores musculares y articulares, además de ganglios linfáticos inflamados. Si la infección no se trata con los antibióticos adecuados en esta fase, la bacteria comienza a diseminarse a través del torrente sanguíneo hacia otros órganos y sistemas del cuerpo. En sus etapas posteriores o crónicas, la enfermedad de Lyme puede desencadenar complicaciones graves y debilitantes, incluyendo parálisis facial, parálisis de Bell, meningitis, palpitaciones cardíacas y una inflamación severa de las grandes articulaciones, particularmente las rodillas. Algunos pacientes desarrollan problemas neurológicos persistentes como entumecimiento de las extremidades, dificultades cognitivas y una fatiga profunda que puede durar meses o incluso años después del tratamiento, condición conocida como síndrome de la enfermedad de Lyme post-tratamiento. La prevención se centra en el uso de repelentes y la revisión minuciosa del cuerpo tras realizar actividades al aire libre, ya que la detección y extracción rápida de la garrapata es la medida más eficaz para evitar el contagio. Estamos en el nivel 4. Fibrodisplasia osificante progresiva. La fibrodisplasia osificante progresiva, FOP, es un trastorno genético extremadamente raro y devastador que provoca que los músculos, tendones y ligamentos se transformen gradualmente en hueso sólido. Esta formación ósea extraesquelética, conocida como osificación heterotópica, crea un segundo esqueleto que envuelve el cuerpo, bloqueando las articulaciones y limitando el movimiento de forma irreversible. La enfermedad es causada por una mutación en el gen ACVR1, que normalmente controla el crecimiento y la reparación de los huesos, pero que en los pacientes con FOP permanece encendido, ordenando al cuerpo convertir el tejido blando en hueso ante cualquier mínima lesión, inflamación o golpe. El proceso suele comenzar en la infancia, generalmente con la aparición de protuberancias o brotes dolorosos en el cuello y la espalda que, al sanar, dejan tras de sí una placa de hueso nuevo. Con el tiempo, la osificación avanza siguiendo un patrón predecible, desde la parte superior del cuerpo hacia la inferior, y desde el centro hacia las extremidades. A medida que el tejido se endurece, las articulaciones se fusionan, lo que puede provocar que el paciente quede con la mandíbula cerrada permanentemente, la columna rígida o las extremidades fijas en posiciones específicas. Esta progresión culmina en lo que se conoce metafóricamente como el síndrome del hombre de piedra, donde el individuo queda prácticamente congelado en una sola postura de por vida. Actualmente, no existe una cura para la FOP y los tratamientos son extremadamente limitados. Uno de los aspectos más crueles de esta condición es que cualquier intento quirúrgico por extirpar el hueso excedente resulta contraproducente, ya que el trauma de la cirugía dispara una respuesta inflamatoria agresiva que genera aún más hueso nuevo en el lugar de la incisión. La investigación médica actual se centra en fármacos experimentales que intentan bloquear la señalización defectuosa del gen ACVR1, con el objetivo de detener la formación de nuevo hueso antes de que el paciente pierda por completo su movilidad y su capacidad para realizar funciones vitales básicas. Síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard, también conocido como delirio de negación o delirio nihilista, es un trastorno neuropsiquiátrico extremadamente raro en el que el paciente mantiene la creencia inquebrantable de que está muerto, que no existe, que su cuerpo se está descomponiendo o que ha perdido sus órganos internos, como el corazón o los intestinos. En algunos casos, el delirio se extiende a una escala cósmica, donde el individuo cree que el mundo entero ha dejado de existir. Esta condición suele estar vinculada a una desconexión entre las áreas del cerebro que procesan el reconocimiento facial y las que gestionan las emociones, lo que provoca que el paciente no sienta ninguna conexión emocional consigo mismo, llevándolo a la conclusión lógica, dentro de su psicosis, de que debe estar muerto ya que no siente nada. El cuadro clínico es desgarrador y suele manifestarse en 3 etapas.
La fase de germinación, caracterizada por una depresión psicótica y ansiedad severa. La fase de florecimiento, donde el delirio nihilista se establece plenamente. Y la fase crónica, marcada por una depresión aún más profunda y una despersonalización extrema. Los pacientes pueden afirmar que huelen su propia carne podrida o que sienten gusanos recorriendo su piel. Esto deriva en comportamientos peligrosos, como el descuido total de la higiene personal y la negativa a comer, inanición, bajo el argumento de que un muerto no necesita alimentarse. Además, es común que presenten una analgesia o insensibilidad al dolor, lo que aumenta el riesgo de autolesiones, ya que el paciente busca probar su estado de inexistencia. A pesar de su naturaleza aterradora, el síndrome de Cotard es tratable mediante una combinación de fármacos antipsicóticos, antidepresivos y, en casos donde el riesgo de muerte por inanición o suicidio es inminente, la terapia electroconvulsiva, TEC, que ha demostrado ser altamente efectiva para reajustar las conexiones neuronales afectadas. Históricamente, el síndrome fue descrito por primera vez por el neurólogo francés Jules Cotard en 1880, quien lo denominó el delirio de las negaciones. Actualmente, aunque sigue siendo un misterio para la neurociencia moderna, se considera un desafío clínico mayúsculo que requiere un enfoque multidisciplinario para reintegrar al paciente a su propia realidad física y sensorial. Polio vulvar. La polio vulvar es la variante más crítica y letal de la poliomielitis, la cual ocurre cuando el virus de la polio invade y destruye las neuronas motoras de la región vulvar del tronco encefálico. A diferencia de la forma espinal común, que afecta principalmente el movimiento de las extremidades, esta versión ataca los centros nerviosos que controlan los pares craneales, encargados de funciones vitales involuntarias y semivoluntarias. Debido a esta localización, los pacientes pierden rápidamente la capacidad de movilizar los músculos de la cara, la lengua y la faringe, lo que les impide tragar saliva o alimentos, aumentando el riesgo de asfixia o de neumonía por aspiración de sus propias secreciones. El síntoma más aterrador y peligroso de la polio vulvar es la parálisis del centro respiratorio y de los nervios que controlan el diafragma y los músculos intercostales. Sin esta señal nerviosa, el cuerpo simplemente olvida cómo respirar, lo que conduce a una muerte por hipoxia en cuestión de minutos si no hay intervención médica. Históricamente, durante las grandes epidemias de mediados del siglo XX, esta condición dio lugar al uso masivo del pulmón de acero, una enorme cámara de presión negativa que forzaba mecánicamente el aire hacia los pulmones de los pacientes que ya no podían hacerlo por sí mismos. Aunque la vacunación global ha reducido drásticamente los casos, la polio vulvar sigue siendo el recordatorio más crudo de la capacidad del virus para desconectar los mecanismos más básicos de la supervivencia humana. Ictiosis arlequín. La ictiosis arlequín es una enfermedad genética de la piel extremadamente rara y grave que pertenece al grupo de las genodermatosis, causada por una mutación en el gen BCA12, el cual es responsable de transportar lípidos a la capa más externa de la epidermis para crear una barrera cutánea funcional. Al nacer, el bebé presenta una armadura de queratina gruesa, rígida y de color blanquecino o amarillento que cubre todo su cuerpo, la cual se agrieta formando placas romboidales que recuerdan al patrón del traje de un arlequín. Esta rigidez extrema de la piel restringe severamente la movilidad de las extremidades y, lo más crítico, impide la expansión normal del tórax, lo que puede provocar una insuficiencia respiratoria inmediata tras el nacimiento. La tensión de las placas de piel también distorsiona de forma dramática los rasgos faciales, causando ectropión, los párpados se vuelven hacia afuera dejando los ojos expuestos, eclavio, los labios se retraen mostrando las encías, y deformidades en las orejas y la nariz. Debido a que la piel está profundamente agrietada, los recién nacidos pierden líquidos y calor con rapidez, y son extremadamente vulnerables a infecciones bacterianas masivas y desequilibrios electrolíticos. Aunque históricamente la tasa de supervivencia era casi nula, los avances en cuidados intensivos neonatales y el uso temprano de retinoides orales han permitido que algunos pacientes sobrevivan hasta la edad adulta, enfrentando de por vida una piel que requiere hidratación constante y cuidados médicos rigurosos para evitar complicaciones fatales. Kuru. El Kuru es una enfermedad neurodegenerativa extremadamente rara y fatal, perteneciente al grupo de las encefalopatías espongiformes transmisibles.
Su causa no es un virus o una bacteria, sino un prión, una proteína mal plegada que tiene la capacidad de corromper a las proteínas sanas del cerebro, provocando que el tejido cerebral se llene de agujeros microscópicos hasta adquirir una apariencia de esponja. Esta afección fue identificada a mediados del siglo XX en el pueblo Fore, en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, y se propagaba a través de la práctica del canibalismo ritual mortuorio, donde los familiares consumían los restos de sus seres queridos como una muestra de respeto, siendo el tejido cerebral el principal foco de infección. El cuadro clínico del Kuru se divide generalmente en 3 etapas progresivas que devastan el sistema nervioso. La primera fase, llamada estadio ambulatorio, comienza con temblores leves, inestabilidad al caminar y dificultades en la pronunciación de las palabras. En la segunda etapa, o estadio sedentario, el paciente pierde por completo la capacidad de caminar sin apoyo y los temblores se vuelven violentos, acompañados de una notable descoordinación muscular, ataxia. Es común que en esta fase aparezcan episodios de risa incontrolable y ataques de euforia que no corresponden al estado de ánimo real del paciente, razón por la cual también se le conoció popularmente como la muerte de la risa. Finalmente, el paciente entra en el estadio terminal, donde la rigidez muscular es total y se pierde la capacidad de hablar o deglutir alimentos. La muerte suele ocurrir entre 3 meses y 2 años después de la aparición de los primeros síntomas, generalmente por neumonía o por la infección de úlceras cutáneas derivadas de la inmovilidad. Aunque el canibalismo fue erradicado en la zona hace décadas, el Kuru es un recordatorio del peligro biológico de los priones, agentes que pueden permanecer latentes en el cuerpo durante más de 50 años antes de manifestarse, y para los cuales, hasta el día de hoy, no existe cura ni tratamiento efectivo. Estamos en el nivel 5. Insomnio familiar fatal. El insomnio familiar fatal, IFF, es una de las enfermedades más raras y aterradoras que existen, clasificada como una encefalopatía espongiforme de origen priónico. A diferencia de otros trastornos del sueño, esta condición es causada por una mutación genética hereditaria que provoca la acumulación de priones, proteínas mal plegadas, en el tálamo, la región del cerebro que actúa como una central de relevo sensorial y que es responsable de regular el ciclo de sueño y vigilia. El daño progresivo en esta zona impide que el cerebro entre en las fases necesarias de descanso, eliminando por completo la capacidad de desconexión del organismo. La enfermedad suele manifestarse entre los 30 y 60 años y progresa de manera implacable a través de 4 etapas. Comienza con un insomnio progresivo que se acompaña de ataques de pánico y fobias inexplicables. A medida que pasan los meses, la falta total de sueño provoca alucinaciones vívidas y una actividad simpática descontrolada, lo que resulta en sudoración excesiva, taquicardia y pérdida de peso. En las etapas finales, el paciente entra en un estado de sueño estático o estupor, donde ya no puede comunicarse ni moverse voluntariamente, desarrollando una demencia severa antes del colapso total del sistema nervioso. Lo que hace al insomnio familiar fatal particularmente trágico es que no responde a ningún tipo de somnífero o sedante convencional. De hecho, estas sustancias pueden empeorar el cuadro clínico y acelerar el deterioro. El cuerpo y la mente del paciente quedan atrapados en un estado de vigilia permanente, lo que lleva inevitablemente a la muerte por agotamiento cerebral y fallo multiorgánico en un período de entre 7 y 36 meses tras la aparición de los síntomas. Al ser una enfermedad genética dominante, el diagnóstico de un miembro de la familia suele llevar consigo una carga emocional inmensa para las generaciones siguientes, para quienes actualmente no existe cura ni tratamiento preventivo. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ECJ, es un trastorno cerebral degenerativo, raro y fatal, provocado por la presencia de priones, que son proteínas celulares normales que se pliegan de manera anormal. Una vez que un prión se introduce en el cerebro, actúa como un molde que obliga a las proteínas sanas a adoptar su forma defectuosa, desencadenando una reacción en cadena que destruye las neuronas a una velocidad alarmante. A medida que las células cerebrales mueren, el tejido se llena de cavidades microscópicas, otorgando al órgano una apariencia porosa similar a la de una esponja, lo que técnicamente se conoce como encefalopatía espongiforme.
Los síntomas iniciales de la enfermedad suelen ser sutiles, como fallos de memoria, cambios en la personalidad y falta de coordinación, pero progresan con una rapidez devastadora hacia una demencia profunda y movimientos musculares involuntarios conocidos como mioclonías. En cuestión de meses, el paciente pierde la capacidad de hablar, moverse y reconocer a sus seres queridos, quedando atrapado en un estado de mutismo acinético. A diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, que pueden durar décadas, la ECJ suele provocar la muerte en menos de un año tras la aparición de los primeros síntomas. Existen tres formas principales de la enfermedad. La esporádica, que aparece sin causa aparente y es la más común. La hereditaria, ligada a una mutación genética. Y la adquirida, que puede ocurrir por el contacto con tejido infectado durante procedimientos médicos o por el consumo de carne de ganado afectado por la enfermedad de las vacas locas variante de la ECJ. Debido a que los priones son extremadamente resistentes a los métodos convencionales de esterilización y no contienen material genético detectable por el sistema inmune, no existe cura ni tratamiento capaz de frenar su avance, limitándose la medicina actual únicamente a brindar cuidados paliativos para aliviar el sufrimiento del paciente. Encefalitis letárgica. La encefalitis letárgica, también conocida como la enfermedad de von Economo, es un misterioso trastorno neurológico que apareció de forma epidémica en todo el mundo entre 1917 y 1928, afectando a millones de personas. Aunque su causa exacta sigue siendo un enigma para la medicina moderna, se cree que pudo ser una respuesta autoinmune posviral extremadamente agresiva que inflamaba el tronco encefálico y los ganglios basales, las áreas responsables de controlar el movimiento, el estado de alerta y la motivación. En su fase aguda, la enfermedad presentaba síntomas variados, desde fiebre alta y dolor de garganta hasta una somnolencia tan profunda que los pacientes podían quedarse dormidos mientras comían o caminaban. Sin embargo, lo más perturbador fue la fase crónica que desarrollaron miles de sobrevivientes meses o años después. Un estado de parkinsonismo postencefalítico severo. En esta etapa, los pacientes quedaban atrapados en una rigidez muscular absoluta, perdiendo la capacidad de hablar y de iniciar cualquier tipo de movimiento voluntario, convirtiéndose literalmente en estatuas vivientes. A pesar de su inmovilidad total, muchos de estos pacientes mantenían su conciencia e inteligencia intactas, observando el mundo pasar desde el interior de un cuerpo que ya no les obedecía. Permanecieron en este estado de animación suspendida durante décadas, hasta que en los años 60 el neurólogo Oliver Sacks experimentó con el fármaco L-Dopa, logrando despertar temporalmente a algunos de ellos, una historia que fue inmortalizada en la literatura y el cine. Aunque la epidemia desapareció de forma tan abrupta como llegó, la encefalitis letárgica sigue siendo uno de los episodios más extraños y trágicos de la historia de la neurología. Síndrome de enclaustramiento. El síndrome de Lockheed, o síndrome de enclaustramiento, es una de las condiciones neurológicas más angustiantes para la medicina, caracterizada por una parálisis total de los músculos voluntarios de todo el cuerpo, a excepción de los movimientos oculares y el parpadeo. Esta condición suele ser el resultado de una lesión severa en la protuberancia, puente de Broglio, una estructura vital del tronco encefálico que sirve como vía de comunicación entre el cerebro y el resto del organismo. Cuando esta zona se daña, ya sea por un infarto cerebral, una hemorragia o un traumatismo, las señales motoras quedan interrumpidas, desconectando efectivamente al cerebro de sus extremidades y de los músculos responsables del habla y la respiración. Lo que diferencia al síndrome de enclaustramiento de un estado de coma o vegetativo es que la conciencia, las funciones cognitivas y la sensibilidad permanecen completamente intactas. El paciente es capaz de ver, oír, razonar y sentir dolor, pero está atrapado dentro de un cuerpo que no responde a ninguna orden. Al no poder gesticular ni emitir sonidos, la persona parece estar en un sueño profundo o inconsciente ante los ojos de los demás, cuando en realidad está plenamente despierta y procesando todo lo que sucede a su alrededor. La comunicación en estos casos depende enteramente de un código establecido mediante el movimiento vertical de los ojos o el parpadeo, que son las únicas funciones motoras que suelen preservarse debido a que sus centros de control se ubican en una zona más alta del tronco encefálico que no suele verse afectada.
En la actualidad, gracias a la tecnología de interface cerebro-computadora y sistemas de seguimiento ocular, algunos pacientes han logrado escribir libros enteros o comunicarse con sus familias, demostrando una resiliencia psicológica extraordinaria. A pesar de estos avances, la recuperación física es extremadamente rara, y la mayoría de los pacientes requieren asistencia médica las 24 horas para realizar funciones básicas como respirar y alimentarse. Fiebre purpúrica brasileña. La fiebre purpúrica brasileña, FPB, es una enfermedad infecciosa pediátrica extremadamente grave y de evolución rápida, causada por una cepa específica de la bacteria Haemophilus influenzae biotipo Aegyptius. Identificada por primera vez en la década de 1980 en el estado de Sao Paulo, esta patología se distingue por su naturaleza engañosa y letal. Comienza como una conjuntivitis purulenta aparentemente inofensiva que cualquier padre podría confundir con una infección ocular común. Sin embargo, tras una breve fase de aparente recuperación de la conjuntivitis, la bacteria ingresa al torrente sanguíneo desencadenando una septicemia fulminante que ataca el sistema vascular de forma agresiva. Una vez que la infección se vuelve sistémica, los síntomas escalan con una velocidad aterradora. El niño desarrolla fiebre muy alta, escalofríos intensos, vómitos y dolor abdominal severo. El signo clínico más característico y alarmante es la aparición de púrpura, manchas de color morado o violáceo en la piel que representan hemorragias internas masivas causadas por el colapso de los capilares. Estas manchas se extienden rápidamente por todo el cuerpo, indicando que el organismo ha entrado en un estado de choque séptico y coagulación intravascular diseminada, donde la sangre comienza a coagularse dentro de los vasos, bloqueando el flujo a órganos vitales. El desenlace de esta enfermedad suele ocurrir en un período dramáticamente corto, generalmente en menos de 48 horas desde la aparición de la fiebre. Debido a la rapidez del ataque, el tratamiento con antibióticos a menudo llega demasiado tarde para revertir el daño sistémico. La tasa de mortalidad es extremadamente alta, situándose alrededor del 70%. Aunque no se han reportado brotes masivos en años recientes, la fiebre purpúrica brasileña sigue siendo un caso de estudio crítico en epidemiología, debido a la forma en que una bacteria común pudo mutar para transformarse en un agente capaz de aniquilar el sistema inmunológico de un niño en cuestión de horas. Hemos llegado al final del video. Pasemos a la sección de saludos. Le mando saludos a cada uno de ustedes, cada vez somos más y más en esta bonita comunidad, se los agradezco mucho a todos. Si el video te ha gustado, por favor déjame tu like, comenta cuál fue la enfermedad que más te perturbó, comparte el video con algún amigo o conocido tuyo y suscríbete a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.